Bueno, vamos un poco con este texto, ¿sí? Y con esta idea de proyecto. A ver, el proyecto, lo que yo le envío a ustedes es una parte del proyecto, ¿sí? De un proyecto que se llama Espacio y Sociedad. Bien, esa parte tiene como título ¿Qué hacen los coches por las calles? Bien, y esto sí hay que subrayarlo por el tipo de actividades que propone y que vamos a ir viendo ahora. Está orientado para 5 años, ¿sí? Para una tercera sección. Bien, también yo le decía de que tenemos que tener en cuenta una serie de particularidades que tiene este texto que yo le envié. Primero, que es un texto muy reciente, ¿sí? Pero sobre todo que está elaborado a partir de los diseños curriculares del nivel inicial en España. Bien. Allí lo que se propone en parte es que los proyectos, ¿sí? Los proyectos didácticos son utilizados para poder recuperar, y yo agrego profundizar también, aprendizajes ya explorados en las unidades didácticas. ¿Sí? Hay una particularidad aquí, y esto lo habrán visto en el texto, de que en realidad lo que plantean los autores es, luego de trabajar 2 o 3 unidades didácticas, poder presentar un proyecto, ¿sí? Que esté vinculado con esos contenidos que se han trabajado, con esos aprendizajes que se han trabajado. Bien, eso es una particularidad. También tengamos en cuenta ahora cuando veamos el tema de la encuesta sobre que le hacen a los padres, sobre los coches, ¿no? Los vehículos y demás, tenemos que tener en cuenta, vuelvo a repetir, que está orientado, ¿no? En un contexto socioeconómico muy particular que es España. Bien, ahora, ¿por qué le doy este texto? Porque me parece que es muy interesante las estrategias, recursos, ¿no? Para poder trabajar y propuestas, ¿no? Para poder trabajar un proyecto. Me parece que es muy válido, ¿no? Entonces, lo primero que aparece aquí, ¿no? Que esto lo tenemos que después lo tenemos que reajustar a lo que va a pedir el taller, que no es necesariamente esto, ¿no? Pero como una especie de presentación donde está el tema, ¿sí? El tema del proyecto, que en este caso sería justamente qué es lo que hacen los autos por la calle, ¿no? Eh, está centrado en esos vehículos, ¿no? Tiene un eje organizador, que ahí como verán dice Antropos, constituye el eje de estructuración para los contenidos conceptuales. Ahora lo voy a explicar eso, ¿no? Luego da lugar a los contenidos, ¿sí? Dice recuperación de experiencias vitales en torno a los viajes, visitas familiares, conocimiento de otros espacios, bueno, los contenidos que son propios de España, ¿no? Que aquí lo tendríamos que reajustar, y las actitudes. Eso que dice eje organizador Antropos, en realidad, ¿sí? Está basado en la teoría educativa que está centrada esta propuesta, que es muy nueva. En este caso es una teoría primero vinculada con la neurociencia, que ahora lo vamos a ver, que la justificación lo plantea, pero y en este caso, en que el mundo, ¿no? En el que nacemos y en el que nos vamos nosotros desarrollando, está constituido por un conjunto, digamos, de elementos y fuerzas que se condicionan mutuamente. Bien, entonces, esos 3 elementos que mencionan ahí, que es la psiquis, el bios y antropos, ¿sí? La psiquis es más que nada los componentes físicos de la naturaleza. La bios trata de los componentes biológicos, ¿sí? Que se produce. Y el antropos tiene que ver con el comportamiento humano, no tiene que ver cómo tanto esos componentes físicos de la naturaleza y biológicos llegan a condicionar la formación y el desarrollo del ser humano, y al mismo tiempo como el ser humano desarrolla ese ámbito, ese ambiente.
¿sí? Tiene que ver con eso. Por eso aquí dice, volviendo para atrás, por eso aquí dice en el eje organizador antropo, porque evidentemente, si bien relaciona con lo biológico, y porque trata el tema de contaminación y demás, pero el eje central está centrado en el ser humano. Sí, por eso dice eso, pero nada, simplemente como para explicarlo brevemente, nosotros no le vamos a dar bolilla a eso en el taller. ¿Sí? Eso no le vamos a dar bolilla, después va a quedar bien en claro lo que vamos a pedir nosotros en el proyecto. Bien, ese proyecto se estructura de la siguiente manera, si queremos ponerlo de manera general, ¿no? Tiene una justificación. En esa justificación creo que es muy interesante tener en cuenta en la teoría que se sustenta, así como muchas veces nosotros vemos algunas propuestas pedagógicas que están vinculadas en teorías que ya hace muchísimas décadas están, ¿no? Como por ejemplo en la construcción social de conocimiento, la teoría de Vygotsky, ¿no? En teoría inclusive de las etapas evolutivas y cognitivas, ¿no? de las personas en Piaget y demás. Aquí es una teoría muy reciente, que es la teoría de la neurociencia, ¿no? Es decir, la que considera que en este caso el cerebro de los niños, ¿no? Se estimula de manera especial ante el objeto que se mueve. Eso es lo que plantea la neurociencia, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta lo que propone este proyecto, ¿no? Para niños y niñas de 5 años, los coches y los viajes, ¿no? Forman por lo general una parte sustantiva de su vida cotidiana, ¿no? Y al mismo tiempo lo que tenemos que tener en cuenta de que los fabricantes de coches, ¿sí? Suelen cuidar mucho la belleza, los colores, los detalles, ¿sí? Que esto permitiría incluir todo lo que tiene que ver con respecto a actividades prácticas en el nivel inicial. Con respecto a los propósitos, ¿sí? Que plantea el proyecto, ahí claramente lo que se busca es racionalizar sus experiencias, las experiencias de los niños, ¿no? Con respecto a los vehículos, ¿no? Hay una dimensión práctica, si se quiere, que es hacer coches o imaginarlo, ¿no? Y luego preguntarse como propósito una serie de cuestiones, ¿no? Esto de por qué se mueven los coches, esto de cómo eran antes los coches, en esto del pasado y presente, en esto de la temporalidad, dónde se fabrican los coches, de diferentes formas, colores, las funciones que tienen los coches, también, las normas de tránsito, ¿sí? Tanto para los coches como para los peatones, ¿no? La educación vial, ¿no? Luego, bueno, los contenidos, que en este caso está claro que los contenidos están tomados de los diseños curriculares de España, ¿no? Pero bueno, sin ninguna duda y de todas maneras, como para destacar de esos contenidos, aparece, ¿no? Dentro de esas orientaciones la observación y clasificación de coches por su forma, su color, su antigüedad, su tamaño, su uso, su marca, ¿sí? La construcción de dibujo, coloreado, imitación de distintos coches, la narración de experiencias, ¿no? Obviamente esto de la neurociencia también plantea la cuestión emocional, ¿no? En el aprendizaje. Entonces, allí aparece esta cuestión de la narración de las experiencias de estos mismos chicos, ¿no? El respeto a las normas viales, que era otro de los, así como su propósito aparece como los contenidos, ¿no? El sentido crítico de la contaminación o frente a la contaminación, los aspectos saludables, ¿no? Del andar frente al ir a todas partes con un coche, ¿sí? Son todas cuestiones que fácilmente se puede trabajar con los niños y que los niños comprenden y que además formulan hipótesis y demás, ¿no? Me parece muy interesante la manera con que plantea ya la propuesta del proyecto, ¿no? Por un lado, plantea en forma de cuadro lo que se conoce como un mapa de actividades, que en realidad no está dividido ni por día ni por clase, pero uno supone que es por actividades directamente, ¿no? Pero actividades claramente extensas que pueden ser para una clase, y en su interior, bueno, está esto del título, de la descripción y los recursos. Pero después,
¿no? Esto que está bien condensado de ese mapa de actividades. Después aparece guía de desarrollo, y ahí está nuevamente la actividad número 1, la actividad número 2, ¿no? Ese mismo mapa ya desarrollado, explicado. Luego aparece, bueno, lo que es un cronograma, acá dice temporalización, ¿no? La cantidad de tiempo que se destinará al proyecto, sugerencias para la evaluación que me parecen muy interesantes para revisarlo y para verlo, ¿sí? La bibliografía y los recursos, ¿no? Esto es un poco la estructura que llega a tener ese proyecto. Bien, si miramos lo que es, volviendo al mapa de actividades, que esto creo que aquí reside claramente, sí, se puede trabajar de varias áreas, Mayra, sí, 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 es un poco, tanto las unidades didácticas como los proyectos requieren justamente, ¿no? Para un mejor abordaje, mucho más enriquecedor para los niños y las niñas, abordarlo de varias disciplinas, ¿sí? Sin ninguna duda. Bueno, Profe, sí, pregunta si se trata, bueno, sobre los autos, como sabemos, se contaminan, ahí se estaría trabajando el área de ciencias naturales, ¿no? claro, sin ninguna duda. Bueno, lo que nosotros conocemos en realidad, ¿no? Como el ambiente natural y social. Pero sí, sí, sí se puede trabajar, como también se puede trabajar de matemática. Esto depende cómo los propósitos que sigan el proyecto, ¿no? Los propósitos que uno plantee que siga el proyecto, ¿no? Los recursos a trabajar y demás, a partir de allí uno va seleccionando con qué disciplinas poder ir abordándolo. ¿Sí? Bueno, aquí en la clase, como para ir viendo, ¿no? En la actividad número 1, trabaja con un texto, ¿sí? Ahí dice, bueno, bello texto, pero termina trabajando con un texto que es el flautista y los coches, se llama, el flautista y los automóviles, un cuento que tiene 3 finales, pero que es un cuento adaptado, ¿no? De cuentos Profe, infantiles. Sí, ¿no es un cuento demasiado extenso como para trabajarlo sí, en sala? sí, puede ser, y sobre todo si lo consideramos lo que pide la actividad. Sí, Claro. puede ser, sobre todo lo que sugiere. Como Sí, tres finales tenía. tiene 3 finales. Sí, 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 tiene 3 finales. Justamente, ¿no? Esto de, fíjense que en las sugerencias, ¿no? Aparece esto de, bueno, de narrar, ¿no? La docente narre, después dices, los niños reconstruyen oralmente a partir de preguntas realizadas por el profesor, la profesora, ¿no? Y crean otros finales posibles, ¿no? Y luego esto de que individualmente reconstruyen la historia a partir de viñetas, que son 4 viñetas, que es otra de las propuestas que está aquí, ¿sí? A mí me parece que la propuesta es muy buena, pero estoy de acuerdo con lo que dice Chara. A veces la extensión del cuento, ¿no? Puede jugar en este caso en contra. Tengamos en cuenta también de que se trata de una tercera sección. Eso es importante, ¿sí? Porque, por ejemplo, este mismo libro tiene otro proyecto dentro del proyecto de espacio y sociedad, tiene otra propuesta, otro proyecto que tiene que ver con el agua, que es para salita de 3 años, ¿sí? Y el tipo de actividad es muy diferente a estos. Bien, es muy diferente a esto, pero creo bueno, que hay que tener en cuenta esa extensión que llega a tener, ¿no? Claramente. Bueno, aquí lo que plantea con respecto a esa actividad número 1, ¿sí? Es primero tratar de que el alumnado primero se conoce sobre el tema porque se viene trabajando con unidades didácticas, ¿no? Menciona, y ahora viene este proyecto. Y tiene diversas experiencias
que pueden, a partir de su conocimiento previo, que pueden transmitir los niños y las niñas, ¿no? Entonces, ese texto, ese cuento, ¿sí?, va a permitir justamente involucrar a los niños emocionalmente, y esto está agarrado de la teoría de la neurociencia, ¿no?, a partir de esas actividades que van a llevar, ¿sí?, a partir de esas actividades que van a llevar adelante, con esa experiencia, ¿sí?, que pueden recordar ellos mismos como actores, ¿no?, sociales, que viajan y demás, ¿no? Entonces, la actividad incluye la escucha activa del texto, por un lado, su reconstrucción posterior para los niños, que ahí puede llegar a estar el problema que planteaba Chiara con respecto a lo extenso del cuento, y luego esta reconstrucción posterior de los niños, ¿no? Se puede trabajar la secuenciación de los contenidos del texto, ¿no? Esto a partir de 4 momentos, ¿no?, con esto que decíamos allí, ¿no? Y luego lo que se trata de hacer es una creación colectiva, ¿sí? Se trata de realizar una creación colectiva de experiencias y demás. Es muy común aquí, bueno, la propuesta del mural, ¿no?, lo que a veces nosotros llamamos como afiche, pero aquí aparece como mural, que cuando citan el término mural, lo que están hablando es, bueno, esta propuesta de un espacio donde vayan o todos los dibujos o todas las producciones, ¿sí?, de los niños y de las niñas a partir de estas actividades, ¿no? También lo que propone o sugiere, ¿no?, terminar de crear un final, ¿no? Que estos niños terminen creando un final de ese cuento, y que sea acompañado por dibujos. La segunda actividad en ese mapa de actividades aparece con la observación, ¿no?, de un conjunto de recursos como láminas, fotografías, revistas, ¿no?, inclusive proyecciones de video, o juguetes y coches en miniatura, pero siempre la observación, con la propuesta o la idea, ¿no?, que acá también lo que sugiere es que en lo posible se grabe esa experiencia, esa observación y ese intercambio que va a haber, ¿no?, con los niños. Las características, digamos, que destaque las características, lo diferente, que sepa, digamos, que tenga como propósito que los niños logren identificar esas diferencias, ¿no?, en cuanto a color, forma, tamaño, también funciones, ¿no? Esto ya con proponiendo, ¿no?, una idea mucho más profunda, ¿no? Es decir, qué función cumple según la forma, el tamaño y demás de esos automóviles, y poder colocarlo justamente en un afiche, ¿no? Eso es como para poder identificar en esa observación. Ya lo que es, bueno, aquí esto también creo que me parece que es muy interesante. Esto es un poco una propuesta bastante similar a la que nosotros habíamos visto con la unidad didáctica, ¿sí? Estas tablas, estas fichas que nos sirven, digamos, como para condensar lo que, en este caso, lo que se ha observado, ¿no?, para condensar los resultados de la actividad. Aquí, bueno, tratar de completar esta ficha que de manera individual, ¿sí? Donde también quizás en lo que es la marca, por ejemplo, o en lo que es colores y demás, podría haber, utilizar pegatina, dice, ¿no? Como para poder agregarlo allí, no que sea pura y exclusivamente palabras, ¿no? Se analiza cada coche en su función de su color, tamaño, ¿no? Esto que decíamos recién, en la parte de función, bueno, las marcas de los vehículos, esto también, ¿no? Volvemos, está orientado a lo que es el contexto socioeconómico español, ¿no? Pero también, y esto va a depender lógicamente de lo que uno propone en esas imágenes, que ahí justamente aparecen, ¿no?, que son varios las imágenes que aparecen vehículos, y diferentes tipos de vehículos, como coches de safari, como coches ambulancia, coches militares, vehículos
particulares también, ¿no? Y diferentes contextos como desierto, como montañas y demás, como para que los niños logren completar esta ficha que aparece aquí, ¿no? A partir de las observaciones. La tercera actividad se trata de un cuestionario que está dirigido a los padres, ¿no? Este cuestionario, digamos, esta actividad está vinculada más que nada para que los niños vayan adquiriendo la capacidad de utilizar técnicas para poder obtener información, ¿sí? Son de los primeros ensayos de cómo los niños pueden, a partir de una investigación, en este caso un cuestionario, a los padres, ¿no? Como técnicas iniciales, ya que los niños, bueno, van viendo, ¿no? que es posible recoger información en lugares ajenos al aula y no solamente dentro de la sala se puede obtener esa información, ¿no? Aquí, bueno, llevarán a sus casas un cuestionario sobre la característica del coche familiar y su uso. Vuelvo a resaltar, esto está, ¿no? Organizado y planificado para un contexto socioeconómico como es el español. Aquí tendríamos que tener como cierto cuidado, ¿sí? Si vamos a trabajar algo vinculado con los vehículos de esta propuesta, ¿no? Una vez devueltos los cuestionarios y los datos obtenidos, se irán anotando en una ficha preparada para ellos, ¿no? Aquí nuevamente se va a tabular, así como fue anteriormente las observaciones, aquí la respuesta de los padres, ¿sí? Que, bueno, este es el cuestionario, ¿no? En nuestra familia tenemos un coche de color, da por sentado que tiene un vehículo, ¿sí? Por eso digo, hay que tener cuidado con esto. ¿Qué marca es? Lo utilizamos por la noche lo dejamos estacionado en, nuestro coche se ha averiado alguna vez porque, ¿dónde lo arreglaron? ¿A qué tendrá miedo el que conduce un coche? ¿Sí? Y luego, esto es lo que responden los padres, y luego, ¿no? En la sala se termina de completar esta ficha, ¿sí? Esta ficha individual de este cuestionario. La cuarta actividad tiene que ver con salida. No es una unidad didáctica, ¿sí? Sino que es un proyecto. Por eso aparece en este proyecto que tiene que ver qué es lo que hacen los coches, ¿sí? Tiene que ver con ese abanico de posibilidades y de opciones, ¿sí? a visitar. Fíjense que aparece estacionamiento de coche, taller de reparación, garage, bueno, lo que ahí dice cementerios de coche, ¿no? Concesionarios, también la plaza, ¿no? O algún lugar donde sea muy transitado vehicularmente. Bueno, en la descripción y sugerencia, la salida se preparará previamente indicando cuáles son los aspectos a observar, ¿no? Aquí también esto de promover antes de la salida toda una preparación, no solamente de la normativa, ¿no? Esto de qué tenemos que tener cuidado, qué tenemos que hacer, qué cosas no tenemos que hacer, sino fundamentalmente, por ejemplo, si se va a visitar y se va a hacer una entrevista previa, ¿sí? Para poder hacer preguntas y también tomar registro como fotografías y demás, ¿no? Pero, profe, no Sí. hay en los proyectos que hagamos tiene que estar la salida, ¿no? Yo iba a Sí, preguntar lo O mismo. sí, no, es una de las opciones, por eso son un paquete de actividades. Creo que aquí lo que interesa de esta propuesta es la diversidad de actividades que plantea para un proyecto. Después Sol, depende de lo que vos, cuál es el objeto, digamos, ¿no? Para trabajar en el proyecto. Y dependiendo de ese objeto, bueno, plantear una salida entre las actividades o no. ¿Sí? Aquí creo que en este tipo de proyectos es como muy necesaria una salida. No solamente una observación, creo que no alcanzaría con una observación dentro del aula con fotografía, imagen y demás, o hasta incluso no proyecciones de video. Creo que es necesario cualquiera de estos lugares, ¿no? No es que van a todos, sino que van a uno, son opciones, ¿no? Pero que esa salida claramente va a ser muy importante para terminar, reafirmar, profundizar
ese conocimiento que se está realizando, ¿no? Yo creo que también es muy interesante lo que dice el texto con respecto a la salida, que esto lo hemos hablado ya en las unidades didácticas, que ahí plantea, ¿no?, que después que se hace la salida, de vuelta al aula, podemos reconstruir bien oralmente y gráficamente con estos recursos de fotografías o de dibujos y demás, ¿no?, lo que se ha analizado, lo que se ha estudiado en esa salida, ¿no? Eso también lo plantea el texto. Bueno, una serie de recursos allí, ¿no? Y aquí está, ¿no? Observaciones de coches en la calle, por ejemplo, estas 3 fotos, ¿no?, nos dicen cosas diferentes sobre los coches, las observamos y hablamos. Bueno, esto que tiene que ver con las marcas, ¿no? Y ya la identificación por parte de las marcas y demás, que esto yo no estoy tan de acuerdo, pero bueno, sí, obviamente con todo lo que tiene que ver con los diferentes colores, tamaños, funciones, ni que hablar, yo esto lo dejaría a un lado. Y la ficha que se realiza sobre la salida, ¿no? ¿No? Una ficha ya como para tener en cuenta, ¿no?, de esa salida. Bueno, fíjense que aparecen, en lo que es la salida tiene varios, ¿no? Otra ficha que tiene que ver con coches vistos en la salida, bien, como para poner sí o no, ¿no? Después otra ficha que está vinculada con el ambiente, ¿no?, que es como para completar. Por ejemplo, ahí dice, mi clase y yo podemos ayudar a que no se contamine el aire que respiramos, comprometiéndonos y agregar Profe, algo. Sí, ¿eso lo van haciendo con la docente o no? Porque los con la chicos creo que... docente. Sí, con la docente. Sí, esto es con la docente. Estas fichas son con las docentes. No Sí. es que le dan una ficha a cada uno y... No, lo van haciendo con la docente, claramente. Sí. A partir de la experiencia que Claro. pudo, ¿no?, recabar cada uno en esta salida. ¿Sí? De todas maneras, esto es fundamentalmente con la ficha 4, ¿sí?, con la ficha 3. Esta ficha, la de cuidar el ambiente, es como un poco más reflexiva, si se quiere, ¿no? Es como un enlace entre esa experiencia y ya la cuestión ambiental, ¿no? Lo cuento en mi familia, decimos cómo ir al colegio, al mercado, al hospital. También podemos ayudar a no contaminar con el ruido. Bueno, acá está hablando ya no tanto de la contaminación por lo que arroja los vehículos, sino por la contaminación sonora, ¿no? Sino comprometemos siempre el tema del compromiso, ¿no? Un compromiso ciudadano con respecto, considerando que son niños que en sus casas todos tienen, su familia tiene un vehículo, ¿sí? Tomar ese tipo de conciencia. Luego ya la actividad número 5 habla de experimentarnos, ¿no? Habla de este rincón de las construcciones. Aquí viene la cuestión de plástica, ¿sí?, fundamentalmente, tanto en esta actividad como, bueno, aquí es justamente poder realizar con materiales reciclables, ¿no?, vehículos o algo similar a rodar, ¿no?, fabricado por ellos mismos, ¿no?, armados por ellos mismos. Bueno, de allí también la representación gráfica de lo que se construyó, ¿no?, y demás. Guárdenme un segundito porque está por cortar. Cortamos e ingresamos por el mismo enlace, ¿sí? ¿Les parece? Guárdenme. Habíamos quedado aquí. Bueno, un poco lo que presentan aquí es algo que muchas veces uno lo observa como propuestas dentro de las secuencias o de las unidades o de los proyectos que se presentan en el taller todos los años, ¿no? Actividades que tienen que ver con la elaboración, ¿no?, a partir de diferentes elementos tridimensionales, ¿no?
cajas y demás, tubos, ¿no? Y además elementos reciclables, ¿no? Claramente, realizar en este caso, bueno, esa construcción de lo que se viene trabajando, en este caso de vehículos, ¿no? Que se puede representar al mismo tiempo. Yo creo que lo que es interesante también aquí, con respecto a ese punto, ¿sí? Es que no solamente se termina con la creación, ¿sí? De ese producto, sino que además de eso, bueno, se indaga, ¿no? Qué he construido, ¿no? Una representación gráfica de lo construido, ¿sí? Y luego, la última actividad que aparece, también, ¿no? Esto tiene que ver con lo que nosotros comúnmente denominamos exposición, y que en el caso de los proyectos son muy importantes, porque recordemos que el punto de inicio del proyecto tiene que ver fundamentalmente con el producto final, y en este caso, esa exposición está dada por lo que se llama museos, es el nombre de la exposición museo, donde esos productos que se han elaborado, esos vehículos que se han elaborado, ¿sí? Van a ser presentados y expuestos para las familias, ¿sí? Entonces, y aquí no, por ejemplo, exposición de todos los trabajos de la clase ayudados de complementos tridimensionales, ¿no? Los diferentes elementos que se utilizaron, apoyarse sobre el papel de estraza, bueno, blanco, marrón, da como algunos lineamientos para la exposición, y luego dice completar la exposición con un sencillo mapa conceptual que tenga básicamente 3 cuestiones: al estudiar los coches y vehículos como hemos aprendido, cómo lo hemos trabajado, mi compromiso para cuidar el medio ambiente sin tanto ruido y contaminaciones, ¿no? En mi familia, para contaminar menos y cuidar el medio ambiente, hemos decidido que, ¿no? Por lo tanto, no solamente la exposición termina siendo de ese vehículo, de ese producto, sino que además de ello, ¿no? Agrega todo una serie de resultados que fueron dando con el recorrer de ese proyecto. Yo creo que es muy interesante también, además de las actividades que plantea, la manera de abordarlos y demás, es muy interesante la sugerencia para la evaluación, ¿no? Teniendo en cuenta que se trata de un nivel inicial, entonces presenta como una serie de parámetros, ¿no? O pautas de observación para que la docente considere, en este caso, puntualmente sobre este proyecto, en qué reparar para llevar a una evaluación. Que esto, ¿no? Es de manera individual. Dice, uno completa simplemente, ¿no? Por no buen proceso, y luego en otras observaciones la docente puede explayarse un poco más. Pero estos son un poco los objetivos, los propósitos que tiene el proyecto, ¿sí? Bueno, el niño o la niña averigua sobre los diferentes elementos que forman parte de un vehículo y utilidad de ellos, sí, no, en proceso, otras observaciones. Luego lo divide en lo que es taller línea verde y el rincón de las experiencias. Línea verde fue la primera parte del proyecto, rincón de la experiencia es la última parte, que son las actividades 5 y 6. Pregunta acerca de los diferentes usos de un vehículo. ¿Sabés por qué contamina? ¿Cómo se puede contribuir a evitar a la contaminación? Identifica características de color, forma, tamaño en los vehículos. Observa y expresa las diferencias entre vehículos en cuanto a forma, color, tamaño, función que desempeña. Y lo que es la parte de artística, de plástica, ¿no? Dice, construye a partir de piezas, materiales reciclables, objetos capaces de movimiento. Ese es uno. Aporta ideas y sugerencias a la hora de construir un coche con materiales. Utiliza técnica manipulable de coloreado, cortado, punzado y pegado, ¿sí? Esto sirve como para llevar una ficha individual de cada uno y cada una, luego de haber finalizado
o inclusive mientras se está llevando adelante, ¿no? el proyecto, ¿no? Como para ver los objetivos o los propósitos que ha alcanzado y de esa manera ir evaluando, ¿no? Esos avances y qué faltaría poder seguir trabajando a partir de otros proyectos o de otras propuestas pedagógicas, ¿no? Pero creo que es interesante como forma de evaluar, ¿no? Esa tablita donde aparecen esas pautas como para observarlo. Creo que está bueno para readaptarlo a otra propuesta que uno haga y tener en cuenta que uno puede armar como una grillita, ¿no? Vinculado con lo que fue proponiendo, en este caso, en un proyecto, ¿no? Y hacer ese tipo de tábula que es muy fácil para completar. Bien.